acerca del rubro de egresos. Y bueno, dentro de esto tenemos lo que son los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, gastos financieros, adquisiciones de activo fijo u otros. Bueno, dentro de los servicios personales, aquí más que nada vamos a registrar lo que son los gastos que pudieran ser como de honorarios asimilados. También podemos ahí considerar lo que son sueldos o alguna contratación que hagamos por concepto de servicios, de prestación de servicios personales, como son los honorarios. Dentro de la cuenta de materiales y suministros, aquí la recomendación es que es llevar a cabo el registro de este tipo de gastos, es sobre todo alguna compra de materiales que sean susceptibles de inventariarse. Es decir, que ustedes consideren que deben de cuantificar para llevar el control de las entradas y salidas conforme las vayan utilizando. Los servicios generales, aquí más que nada son los gastos que tienen que ver con la operación para que lleven a cabo, digamos, el funcionamiento. En este caso pudiera ser como es el pago del arrendamiento, el servicio telefónico, la energía eléctrica, algún gasto a lo mejor de papelería, algo así, similar. Los gastos financieros se refiere a lo que son los gastos que nos están cobrando las instituciones bancarias. Esto puede ser por la emisión de cheques o bien por el manejo de cuenta. Esos son los que tendríamos que registrar aquí. Y en dado caso, también tenemos lo que son las adquisiciones de activo fijo, pero estos tendríamos que registrarlos, bueno, en una cuenta de activo, pero tendríamos que meter el reporte aquí en las cuentas 500, ¿sí? Porque se consideraría que, bueno, vienen siendo parte de los activos de la organización de ciudadanos. Y otros, bueno, aquí dentro de otros podríamos considerar tal vez llevar a cabo el registro de gastos de algo distinto a los conceptos que les he mencionado. Ahora vamos a verlos más a detalle. Los egresos. Por ejemplo, aquí dentro de los egresos que están registrando algunas de sus organizaciones de ciudadanos, que nos están reportando la realización de algunos eventos. Dentro de estos yo podría considerar desde lo que son la renta de un salón, el pago de alimentos, a lo mejor la contratación del coffee break. También tenemos casos en los que cuando ustedes realizan alguna asamblea en alguna entidad, también consideramos como procedente el gasto de la contratación de servicios de traslado de personas. Esto es el gasto por concepto del arrendamiento de autobuses. Hay que ser bien cuidadosos en este tema. Todas las evidencias que ustedes nos presenten de una asamblea tendrán que tener relación en cuestión de la fecha en que se va a realizar y todas las evidencias que ustedes nos presentan. Como bien lo han hecho hasta ahorita algunas organizaciones, bueno, por lo menos de las que yo he revisado, que ya están llevando a cabo asambleas, nos presentan evidencias como son las muestras fotográficas de las personas que asisten a las asambleas, las muestras del salón de eventos que están rentando, de los alimentos, también en algunos casos de los autobuses. Todos esos gastos son considerados como procedentes. ¿Por qué? Porque se consideran como gastos directos para la realización de sus asambleas. Sin embargo, también dentro de estos podrían entrar lo que ya ahorita mi compañera les mencionó, que también podrían entrar como aportaciones en especie. ¿Sí? También aquí, bueno, aquí es lo que les mencionaba. También pudiera entrar lo que viene siendo el equipo de sonido, sillas, mesas. Incluso también pudieran reportar allá un gasto de propaganda donde estén promocionando que se va a llevar a cabo la asamblea. Eso también entraría dentro de los gastos de la asamblea. Y bueno, aquí algo muy importante, ¿no? Ya tenemos el tipo de gastos que podemos reportar en el informe mensual. Adicional, aquí también una regla que debemos de darle cumplimiento es que nosotros cuando llevemos a cabo el gasto que rebase las 90 UMAS, debemos de hacerlo mediante cheque nominativo o bien mediante una transferencia.
Esto es bien importante que en la póliza que nos están presentando, como debe de ser, nos presentan su factura, su contrato de prestación de servicios, su muestra, también nos deben de presentar, en este caso, la copia del cheque o bien el comprobante de transferencia, en donde se puedan identificar los datos del proveedor al cual nosotros le estamos haciendo el pago. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque en algunos casos hay algunas instituciones financieras que si nos vamos al estado de cuenta, sí se identifican los datos del RFC del proveedor, pero en algunos casos no. Entonces, para prever que lleguemos a hacer alguna observación de ese tipo, es muy importante que cuando lleven a cabo el pago, sí nos adjunten en la póliza ese comprobante, de la transferencia o la copia de cheque nominativo. Y ahora, como ya les mencionaba más a detalle aquí, dentro de los servicios personales que pudiéramos tener, bueno, está lo que son los sueldos y salarios, los honorarios asimilables, los honorarios profesionales, alguna compensación que pudiéramos identificar. Bueno, dentro de esto yo les comento el caso de las organizaciones de ciudadanos que yo tengo, solamente tengo una que tiene dada de alta lo que son los trabajadores y todo, y bueno, esta es una organización que la verdad considero muy ordenada, sigue mucho así como que la norma, y es la única que hasta ahorita yo he visto que tiene dados de alta a empleados y paga seguro social, paga su 2% sobre nómina y todo como debe de ser. Y la felicito, ¿sabe cuál es? Bueno, aquí el pago de nómina, como sabemos, en algunas ocasiones el patrón, o en este caso el sujeto obligado, es el que lleva a cabo la apertura de la cuenta bancaria para el trabajador. Eso es en algunos casos. En algunos casos le dicen al trabajador, oye, ¿tú tienes alguna cuenta bancaria en donde yo te pueda hacer el depósito de la nómina? Y tú le dices, no, pues sí, yo tengo mi nómina, das tú una copia de tu contrato. Y en ese caso ya la organización de ciudadanos es la que tiene ya la obligación de hacerles las transferencias de pago para de forma quincenal o mensual, de acuerdo a cómo estén establecidos. ¿Cuáles son la documentación comprobatoria que deberá de venir adjuntada a este tipo de gastos? Bueno, aquí deberán de presentar su comprobante que reúna la totalidad de requisitos fiscales, los deberán de presentar en formato XLM y en PDF. Es decir, deberán de presentar los formatos FDI, ¿sí? Su contrato de prestación de servicios y la identificación de la persona que está contratada. Esa sería la documentación para este tipo de gastos de servicios personales. En dado caso de que si se tratara de una persona que yo estoy contratando por honorarios, tendré que tener su recibo de honorarios, su contrato, su contrato de prestación de servicios, y si el servicio que ella me está prestando equivale a que se genere alguna muestra, también. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo ellos me están dando a lo mejor alguna asesoría contable o administrativa para mi organización de ciudadanos, pues obvio aquí yo no le voy a pedir una muestra, ¿no? Pero si me está prestando un servicio en el cual a lo mejor ellos me están realizando tal vez el diseño de una página de internet o alguna cosa, bueno, ahí sí tendríamos que solicitarles la evidencia, ¿sí? Digamos lo que sea razonable que tenga que mostrar alguna evidencia, es en los casos que se la solicitamos. La cuenta de materiales y suministros, bueno, esta como les mencionaba, más que nada hay que registrar lo que es cuantificable, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes agarran y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a comprar 1000 playeras de la organización, ¿no? Entonces, en esta cuenta es donde ustedes deberán de registrar esas playeras, y yo lo que les sugiero es que vayan teniendo un control, ¿no? A lo mejor hacen la compra por 1000 playeras y ahí deberán de tener, hay un formatito que se llama Cardex, ahí deberán de llevar a cabo el control de cómo va la entrada y las salidas de esas 1000 playeras, para que les va a servir, ¿para qué? Para que ustedes identifiquen cuando ya se están quedando a lo mejor sin playeras, pues ya pueden hacer otra nueva adquisición y lo podrán ahí registrar por subcuenta de acuerdo al artículo que ustedes consideren. También dentro de esta cuenta podrán aquí también, no sé si a lo mejor compran papelería por volumen, materiales a lo mejor de limpieza,
o algo que ustedes vean que son muchas, digamos, piezas, entonces aquí les recomiendo que lo registren aquí para que, bueno, puedan llevar a cabo su control. Dentro de la documentación comprobatoria de este gasto, bueno, tendríamos aquí nuestra factura, nuestro contrato, en el cual nos debe de detallar exactamente qué es lo que nos están vendiendo, o cuál es el servicio que nos están prestando. Las muestras, en este caso, pues estamos hablando de que son artículos susceptibles de inventariarse, entonces aquí invariablemente tendrán que presentarnos la muestra. Si rebasa las 90 UMAS, nosotros tenemos que verificar que venga el cheque o el comprobante de la transferencia, del pago que se realizó, ¿sí? Los servicios generales, estas considero que son gastos que son necesarios para que lleven a cabo su operación, como es el arrendamiento de la oficina, el pago de energía eléctrica, tal vez a lo mejor algún gasto en papelería, tal vez a lo mejor algo de cafetería que ustedes consideren también para su organización. Esos gastos son los que ustedes deberán de registrar aquí. Y bueno, aquí, igual que en las anteriores, bueno, tendremos que tener nuestra factura. Recuerden que todos los comprobantes fiscales que nos deben de presentar como soporte deben de venir el formato en XLM y en formato PDF. Deberá de venir el contrato, las muestras, si es razonable que deben de presentarnos muestras también, y todos los gastos que rebasen las 90 UMAS deberán de presentarnos la copia del cheque nominativo o bien el comprobante de la transferencia, donde se identifiquen los datos del proveedor. Otro tipo de gastos que tenemos es los gastos financieros, que estos normalmente vienen detallados en el estado de cuenta bancario, y tenemos alguna comisión, digamos, fija, que nos cobran tan solo por el puro manejo de cuenta. Entonces, ese tipo de gastos son los que van a registrar en este rubro, y adicional a la evidencia que yo tengo como soporte de este gasto es el estado de cuenta bancario, el que deberá de venir aquí. Y le cedo la palabra a mi compañera Edith. Bien, ahora veremos algunos ejemplos del registro contable en los egresos. Como ya lo mencionó la contadora Guadalupe, existen gastos por concepto de servicios personales, servicios generales, materiales y suministros, o bien gastos financieros. En servicios personales, que pueden ser sueldos y salarios, honorarios asimilables a sueldos o servicios profesionales, como bien saben, primero, cuando se realiza un gasto, primero se efectúa la provisión y posteriormente en una póliza de egresos se efectúa la cancelación de la provisión mediante el pago. En este caso se va a cargar a la cuenta de sueldos y salarios con abono a la cuenta de sueldos por pagar, y en su caso las obligaciones fiscales, que son el ISR retenido, el IMSS o el impuesto sobre nómina. Como lo comentó la contadora, hasta ahorita no hemos tenido, bueno, yo en mi caso no he tenido ninguna organización que haya registrado sueldos y salarios, todos han sido a título gratuito. Pero, y la documentación soporte que van a adjuntar en esta póliza de diario sería el papel de trabajo en el cual determinaron el importe a pagarle a los trabajadores con sus respectivas retenciones, el recibo de nómina que deberá cumplir con la totalidad de requisitos fiscales en formato PDF y XML, y el contrato de prestación de servicios en el cual se deben identificar claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el periodo por el cual van a prestar ese servicio y el importe que se le va a pagar. Ahora bien, cuando se efectúa el pago, se deberá realizar en una póliza de egresos con cargo a la cuenta de sueldos por pagar y las obligaciones, que en este caso son el ISR retenido por concepto de sueldos y salarios, IMSS o el impuesto sobre nóminas,
con abono a la cuenta de bancos. Y la documentación soporte que nos van a adjuntar a esta póliza debe ser la ficha de depósito o, en su caso, transferencia bancaria, en la cual se identifique el depósito a la cuenta del trabajador. Posteriormente, a continuación, veremos un ejemplo de gastos por concepto de materiales y suministros. Estos gastos pueden ser de artículos de limpieza, papelería, va a depender de las necesidades de cada organización. Sería un cargo a la cuenta de materiales y suministros. La subcuenta va a depender del tipo de gasto, con abono a la cuenta de proveedores. Y la documentación soporte que van a adjuntar a esta póliza es el comprobante fiscal con la totalidad de requisitos fiscales en formato PDF y XML. Y en su caso, si es un importe relevante, nos deben de presentar el contrato de prestación de servicios, esto es, si rebasa las 500 UMAS, que es la UMA en el año 2019 tiene un valor de 84.49, multiplicado por 500 UMAS son 42.245. Ahora bien, para el pago de este gasto se debe efectuar en una póliza de egresos con cargo a la cuenta de proveedores y abono a la cuenta de bancos, en el cual nos van a adjuntar el comprobante de pago. Si rebasa las 90 UMAS, debe efectuarse mediante cheque nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario o bien transferencia bancaria en la cual se identifique la cuenta del proveedor o prestador de servicios. Ahora, el registro contable por concepto de servicios generales, que aquí, como lo mencionó mi compañera, puede ser gastos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, papelería, el teléfono, la energía eléctrica, depende del tipo de gasto. En el ejemplo, este es un cargo a la cuenta de arrendamiento por bienes muebles con abono a la cuenta de proveedores, y la documentación soporte que nos van a adjuntar es el comprobante con la totalidad de requisitos fiscales en formato PDF y XML, y en este caso el contrato de arrendamiento porque es un arrendamiento de bienes muebles. Cuando se efectúa el pago de este arrendamiento es un cargo a la cuenta de proveedores con abono a la cuenta de bancos, y el comprobante que nos van a adjuntar es el comprobante de pago. Si rebasa las 90 UMAS, debe ser mediante cheque nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario o bien transferencia electrónica. Ahora, si realiza un gasto por concepto de gastos financieros, que son las comisiones bancarias por el manejo de cuenta, va a ser un cargo a la cuenta de comisiones bancarias con abono a la cuenta de bancos, y donde vamos a verificar ese importe que les cobra el banco por el manejo de cuenta es en el estado de cuenta, así que con esa documentación soporte vamos a valorar que el registro contable sea correcto. Ahora bien, derivado de la reforma de 2014, el Instituto realiza circularizaciones con aportantes y prestadores de servicio. Esto para efectos de poder verificar y hacer un cruce de información con la documentación que ustedes nos presentan. En base a los importes más relevantes que nos presentan de las aportaciones en efectivo de los simpatizantes, nosotros circularizamos a esos aportantes para comprobar que el importe que nos están reportando coincida con lo que está contestándonos el aportante. Ahora bien, también tiene convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda, de la cual depende el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, y también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el SAT para efectos de verificar que todas las facturas que ustedes nos reportan sean las que se les hayan emitido, o bien todas aquellas facturas que nos han reportado y se encuentran canceladas. Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
para efectos de las cuentas bancarias que ustedes nos han reportado, los estados de cuenta bancarias, cuenta de cheques y las transferencias bancarias, y con la unidad de inteligencia financiera para efectos de la prevención del lavado del dinero o aquellas operaciones vulnerables que ustedes realicen. Bien, ustedes tienen la obligación de presentar, a partir de que presentaron su intención de constituirse como organización de ciudadanos, que fue de enero de 2019 hasta enero del 2020, tienen la obligación de presentar informes mensuales, los cuales se entregan dentro de los primeros 10 días de cada mes. Hasta el 31 de enero del 2020, ustedes podrán solicitar su registro como partido político. Una vez que el instituto les otorgue la procedencia de su partido político, ustedes van a adquirir las obligaciones de los sujetos obligados. Ahora bien, nosotros vamos a emitir un dictamen consolidado respecto de todos los informes que nos han entregado. Una vez que el instituto les otorgue a aquellas organizaciones que cumplan con los requisitos, con las 200 asambleas, con las 20 asambleas en las entidades federativas y los 200 distritos electorales y una asamblea nacional, podrán, aquellas organizaciones que obtengan el registro como partido político nacional, deberán traspasar el saldo final que tienen como organización de ciudadanos como saldo inicial del partido político nacional de nueva creación. Esto será en el mes de julio del 2020 que el instituto les otorgue a aquellas organizaciones que cumplieron con los requisitos su registro como partido político nacional. A partir de ese mes hasta el 31 de diciembre de 2020, ustedes van a presentar su informe anual como partido político. De hecho, en el dictamen consolidado que vamos a emitir para las organizaciones de ciudadanos, deberá haber una conclusión en la cual se van a poner los saldos finales, los cuales de seguimiento, los cuales deberán ser reportados como saldos iniciales del partido político de nueva creación. Bueno, aquí es importante mencionar que cuando las organizaciones de ciudadanos obtengan su registro ya como partido político, es decir, que cubrieron la totalidad de requisitos, los saldos que quedaron en sus registros contables como organización de ciudadanos, ¿qué va a pasar? Van a ser traspasados a los saldos iniciales ya sus registros contables como partido político nacional. De hecho, en el dictamen consolidado que se va a emitir, va a haber una conclusión de seguimiento de aquellas organizaciones que obtengan el registro como partido político, mediante la cual se va a dejar en seguimiento aquellos saldos que quedaron finales en la contabilidad y en los registros contables de las organizaciones de ciudadanos, para que en su primer informe anual del ejercicio 2020, ya como partido político nacional, dichos saldos deberán de ser reportados como saldos iniciales.